Muy buenas tardes, te habla Roger Arcila, gracias por acompañarnos en un culto más. El día de hoy tengo el privilegio de compartir contigo el mensaje de la palabra de Dios. Y durante estas semanas hemos estado hablando de los eventos que están alrededor de los últimos días de vida de nuestro Salvador Jesucristo. Los eventos que se dieron antes de que Él fuera crucificado. Hoy, en la tradición es conocido como el Domingo de Ramos, la entrada triunfal. Sin embargo, nosotros ya llevamos 3 domingos atrás estudiando acerca de los eventos que tienen que ver con esta última semana en cuanto a Cristo. Pero el día de hoy me gustaría que nos pudiéramos centrar en un matiz diferente, porque ya hemos mencionado que Jesús entró para cumplir la profecía montado en un pollino, como mencionaba Zacarías capítulo 9, versículo 9. Ya estudiamos también lo que pasó en el aposento alto, en esa intimidad con sus discípulos, cuando Jesús decidió lavarle los pies para enseñarles y darles grandes verdades aquella noche. También la semana pasada nos quedamos en el huerto de Getsemaní, donde Jesús, en esa intimidad con el Padre, sufre una agonía tremenda y es consolado y fortalecido. Ya hemos visto algunos matices en cuanto a cómo es este rey que ha llegado. Un rey manso cabalgando en un pollino. Vimos el matiz de un rey humilde lavando los pies de sus discípulos. Y también hemos visto ese matiz de un rey en dependencia y sumisión a su Señor, a Dios, Jesús con el Padre. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver un matiz que para mí en lo personal es uno de los más impresionantes acerca de Cristo. El día de hoy permíteme compartir contigo acerca de los sufrimientos de Cristo. Y para hablar acerca de esto, te voy a pedir que ahí donde estás puedas buscar en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 18. Y mientras lo buscas, permíteme comentarte en qué contexto está este versículo. El apóstol Pedro está escribiéndole a creyentes que habían sido esparcidos, que habían sido expulsados de sus lugares de origen. Por su fe en Cristo estaban siendo perseguidos. La mayoría de ellos eran gentiles y sufrían una tremenda persecución. Si hay alguien que sabe de persecución y de sufrimientos, era Pedro. En el libro de Hechos aparece registrado cómo él fue encarcelado, cómo él fue perseguido, cómo él sufrió por su fe en Cristo. Y es este Pedro el que le escribe a la iglesia, con tal de animarlas para que su fe, sin importar la prueba que estuvieran pasando, se mantuviera firme. En este contexto de animarlos en medio del sufrimiento, Pedro toma el ejemplo de Jesús para ponerlo como el máximo ejemplo de aquel que sufrió para que nos anime a nosotros, a esos creyentes, a enfrentar el sufrimiento de la manera correcta. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 dice de la siguiente manera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Este versículo nos dice que Jesús padeció. El Hijo de Dios experimentó sufrimiento. Y como te mencioné, ya escuchamos que la agonía de Jesús fue tremenda en el monte Getsemaní. Los próximos días vamos a estar recordando acerca del sufrimiento de Jesús, justamente el día de la crucifixión, cuando Él tomó la cruz y entregó su vida. Pero el día de hoy quisiera simple y sencillamente, a la luz de este versículo, recordar por qué Jesús tuvo que padecer por nosotros. ¿Por qué es que Jesús tuvo que sufrir? Y te voy a invitar que ahí donde te encuentras, hagamos una oración para que a través de este pasaje, un versículo, podamos compararlo con otros versículos de la palabra de Dios y descubrir por qué Jesús tuvo que sufrir, padecer por ti y por mí. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra. Ponemos este tiempo para que sea tu Espíritu Santo trayendo claridad a nuestra mente y a nuestro corazón de por qué era necesario que Cristo sufriera. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo que nos ayuda. Bendice este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Como te mencioné, Pedro acaba de mencionar que Jesús iba a padecer. ¿Te diste cuenta el versículo 18? Cristo padeció. Y es algo que Pedro ya ha mencionado. Si me acompañas al capítulo 2, en el versículo 23, Pedro ya había mencionado que a Jesús cuando lo maldecían, no respondía con maldición, y cuando padecía, no amenazaba. Este concepto de que Jesús tuvo que sufrir es algo que
tenemos que tratar de entender, porque si no vamos a pasar de largo lo importante que era que Jesús como Mesías sufriera. ¿Te diste cuenta? Pedro al escribir dice, el Cristo padeció. No dice Jesús, dice Cristo, porque está hablando acerca de ese Mesías, del ungido de Dios, el enviado con un propósito en cuanto a la voluntad de Dios. El día de hoy es mi oración que cuando termine este capítulo, este mensaje que estamos estudiando, podamos tener una comprensión más clara de lo que Jesús hizo, del costo de nuestro pecado y de cuánto Dios nos amó. Hoy quisiera ver contigo por qué el sufrimiento de Cristo fue necesario. Acompáñame a Mateo capítulo 16, versículo 21. Y mientras lo buscas, vamos a ver varios pasajes el día de hoy que van a enfatizar que este concepto de que Jesús, el Cristo, padeciera, estaba escrito en la Biblia. Era algo que estaba anunciado. Mateo capítulo 16, versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Te diste cuenta cómo menciona? Que era necesario. Más adelante Jesús les vuelve a decir que él iba a padecer. Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19, hace mención de que él iba a subir a Jerusalén, que él iba a tener que ser apresado, rechazado por los líderes, y el Hijo del Hombre iba a ser escarnecido, azotado, crucificado. ¿Qué menciona Jesús en ese pasaje? Que él sabía el sufrimiento que le esperaba. Él sabía lo que iba a acontecer en esos días cuando él subiera a Jerusalén. Terminando la cena en el aposento alto, Jesús le recuerda a sus discípulos que era necesario que todo eso sucediera. Acompáñame a Lucas capítulo 22, versículo 37. Estamos en el aposento alto, antes de ir al Getsemaní. Jesús le dice a sus discípulos, versículo 37 de Lucas 22, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el sufrimiento al que él iba a estar expuesto, como Pedro dice, el Cristo padeció, era algo necesario. Era necesario que sucediera. Más tarde, estando en el Getsemaní, cuando lo vinieron a arrestar, y te acuerdas que Pedro, en esa intención de reaccionar ante la amenaza, saca su espada, le corta la oreja a uno de los siervos del sacerdote. Jesús lo reprende y mira lo que le dice en Mateo capítulo 26, versículos 52 al 54. Leemos lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. ¿Acaso piensas, mira lo que dice Cristo, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué está explicando aquí Jesús? Si no fuera necesario que esto pasara, el Padre me rescataría. Versículo 54. Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Estos breves versículos que hemos tomado hacen un énfasis muy claro de que el Cristo padeció. ¿Por qué? Porque era necesario. No estamos ante una injusticia política o social, no. Estamos ante algo que era necesario que sucediera. Incluso después de haber resucitado, a los dos discípulos que estaban camino de Emaús, ¿te acuerdas? Que se topan con el Cristo resucitado, son confrontados con su incredulidad. Y Jesús les dice en Lucas 24, 25 al 26 lo siguiente. Lucas 24, 25 al 26. Entonces Él les dijo, Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, fíjate bien, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿No era necesario que el Cristo padeciera? Querido amigo oyente,
hermano en la fe, estos versículos nos recuerdan que el padecimiento de Cristo fue algo necesario. Si en esta semana vamos a recordar el sufrimiento de Cristo, tenemos que tener presente que era un sufrimiento necesario. El día de hoy quisiera mostrarte dos verdades que se desprenden de este concepto. Y una tercera al final, que mi oración es que te ayuden, como mencioné al principio, a dimensionar lo necesario del sacrificio de Cristo, el costo por nuestro pecado y cuánto Dios nos amaba. La primera verdad es la siguiente: el sufrimiento de Cristo fue necesario para cumplir la Escritura. Si Él era el Cristo, tenía que cumplir cada cosa que de Él se había dicho. Si Él no hubiera cumplido una sola, le hubiese faltado una sola de las profecías en relación a Él, Jesús no hubiera sido el Cristo, hubiera sido un impostor. Por eso era necesario que cada una de las profecías en relación al Mesías se cumplieran, incluido el sacrificio y el sufrimiento que Él experimentó. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, Pablo enfatiza esta verdad. Él dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, padeció el Cristo conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El sufrimiento de Cristo fue necesario para cumplir las Escrituras. Y surge la pregunta: ¿qué Escrituras? Bueno, desde el Génesis aparece la primera mención o profecía de que el Mesías, el Salvador del mundo, iba a tener que sufrir. Génesis capítulo 3, si lo puedes buscar, en el versículo 15, cuando Adán y Eva ya fueron confrontados por Dios y cada uno va recibiendo la consecuencia de su pecado, en el versículo 15 vemos el juicio de Dios sobre la serpiente, sobre el maligno, aquel que engañó a Eva y por el cual el pecado, en la decisión que el hombre tomó, nos llega hasta ahora. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la primera profecía, querido hermano, registrada en la Biblia acerca de que un nacido de mujer iba a ser capaz de poder liberar de la maldición que vino como consecuencia del engaño de la serpiente. ¿Te diste cuenta? Dice: te herirá en la cabeza. Un nacido de mujer iba a tener la capacidad de destruir la maldición del pecado. Aunque el versículo dice, para lograr esto, él iba a recibir un daño. Va a haber una herida en el calcañar, lugar donde normalmente una serpiente muerde. Este pasaje, te voy a ser sincero, algunos lo interpretan de una manera donde creen que es la primera mención de la crucifixión. Porque Jesús, cuando fue crucificado, clavaron sus pies cerca de la zona del calcañar. Algunos piensan que es la primera mención de que ahí Jesús iba a ser herido, el Cristo iba a ser herido para conseguir salvación. La verdad es que no podemos asegurar si realmente se trate de una visión hacia la cruz. Lo que sí podemos mencionar es que era necesario que el Mesías sufriera. Hay otro salmo, el Salmo 22, que es un salmo que se conoce como profético en cuanto a la muerte de Cristo, del Mesías. Y hay en este salmo al menos 9 profecías que se cumplen en relación al sufrimiento del Cristo. Te las voy a mencionar rápidamente. Salmo capítulo 22, muchísimos años antes de que Jesús fuera crucificado, incluso de que la cruz se usara como una forma de castigar a malhechores, menciona con detalle lo que en esta semana Jesús iba a experimentar, lo que el viernes de crucifixión Jesús iba a experimentar. El Salmo 22, en el versículo 16, menciona que Él iba a morir crucificado. Iban a horadar sus manos y sus pies. Menciona que iban a repartir sus vestidos, el Salmo 22. Que la gente iba a pasar, iba a menear la cabeza y le iban a injuriar. El Salmo 22 menciona que líderes religiosos se burlarían de Él. Menciona que el Mesías iba a clamar a Dios por sentirse abandonado. El Salmo 22 menciona que el Mesías experimentaría una sed
terrible, que su obra iba a ser suficiente, que se iba a encomendar al Padre y que iba a ser sepultado. El Salmo 22 predecía, profetizaba que el Cristo iba a padecer. Jesús sufrió porque era necesario cumplir la Escritura. Otro pasaje, Isaías capítulo 53, es tal vez la profecía más detallada y la más conocida acerca de la crucifixión de Cristo, los padecimientos del Mesías. El profeta habló cerca de 700 años antes de que esto sucediera. Y hay mucha controversia sobre si este pasaje realmente se refiere a Jesús o a Israel en un juicio futuro. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cómo sabemos si esta profecía de Isaías 53 se refiere al Mesías? Permíteme contarte una historia que se relata en Hechos capítulo 8. Es una historia entre un etíope eunuco y Felipe. Esta persona estaba regresando de Jerusalén, era un prosélito, y mientras regresaba en el camino estaba leyendo justamente Isaías 53. Si quieres buscar en tu Biblia, Hechos capítulo 8, versículo 32, nos da exactamente la porción de Isaías que este etíope estaba leyendo. Hechos 8:32 dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, versículo 33, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El etíope estaba leyendo el versículo 7 y 8 en nuestras Biblias de Isaías 53 y le pregunta a Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y este etíope le hace la pregunta, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y quiero que te des cuenta en la respuesta que da Felipe en el versículo 35. Porque el etíope tenía una duda, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o habla de otro más? Y en el versículo 35 de Hechos capítulo 8 vemos la respuesta de Felipe. Él le dice, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio ¿de quién? De Jesús. La Biblia da clara evidencia en otros pasajes que por tiempo no vamos a buscar, de que Isaías 53 está hablando acerca del Cristo, del Mesías. Y si Jesús era el Cristo, era necesario que Él sufriera todo lo que en Isaías 53 estaba descrito. Acompáñame, por favor, a buscar Isaías 53, porque en este capítulo vamos a ver una fotografía de la cruz de Cristo. En Isaías 53, los primeros 9 versículos nos van a hablar acerca del sufrimiento del Mesías. Y los últimos versículos del capítulo nos van a hablar acerca de la satisfacción después de haber sufrido que iba a gozar el Mesías. Y aquí hay una relación muy importante que me gustaría animarte a aplicar. Somos muy dados a evitar sufrimiento. Somos muy dados a tratar de, si se puede, no tener que pasar por él. Sin embargo, el sufrimiento no siempre es malo. El sufrimiento tiene un propósito. Jesús sufrió por un propósito, cumplir las Escrituras, demostrar una vez más que Él era el Cristo, el Mesías tan esperado. Cristo padeció para cumplir la Escritura. Y si ya tenés Isaías 53, te voy a mencionar la segunda verdad en cuanto a por qué Cristo tuvo que sufrir. Cristo sufrió no solo para cumplir las Escrituras, Cristo sufrió para cumplir, para satisfacer la justicia de Dios. ¿Te recuerdas? Pedro dijo, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Busca Isaías 53, por favor. Si nos quedamos con la expresión de Pedro, alguno pudiera pensar, bueno, Jesús padeció por los pecados, capaz que él cometió pecado, capaz que él hizo algo malo y tuvo que pagar por sus propios pecados. Pero no es lo que Pedro está diciendo. Porque Pedro en el capítulo 2, versículo 22, ya nos había enseñado que Jesús no pecó. Nos había enseñado que Jesús no hizo ningún mal. Y en el versículo 24 que te voy a pedir que escuches para que no pierdas Isaías 53. Permíteme leer 1 Pedro 2:24 y luego vamos a leer Isaías 53. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Lo que Pedro está diciendo, Cristo padeció por nuestros pecados. ¿Te diste cuenta? Por eso te animaba el día de hoy, a que al hablar de los sufrimientos de Cristo, dimensionaras por qué era necesario que Cristo sufriera lo que sufrió. Lo que ningún otro hombre va a poder experimentar y jamás vamos a poder comprender. Fue por nuestros pecados. Miremos lo que dice Isaías, capítulo 53. 700 años antes de que la cruz se hiciera realidad. Isaías 53, Cristo murió por nosotros. Presta atención con este concepto. Fue por tu pecado, por mi pecado. Dice Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue. El Cristo padeció por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Cristo padeció para satisfacer la justicia de Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Te acuerdas? Murió al lado de dos malhechores. Mas con los ricos fue en su muerte, sepultado en un sepulcro de ricos, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, era necesario, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Cristo padeció. Su sufrimiento fue necesario para satisfacer la justicia de Dios, ya que el pecado demanda muerte. Adán sabía que la consecuencia de desobedecer a Dios era la muerte. Y si bien cuando él pecó, murió espiritualmente delante de Dios, su vida física fue preservada. Dios no le quitó la vida física en ese momento a Adán. Adán, ¿te acuerdas? Después de haber pecado, se trata de tapar con hojas para que Dios no se diera cuenta de lo que él había hecho. Un inútil intento por ocultar el pecado delante de Dios, como pasa actualmente. La gente trata en un inútil intento de mostrar que está bien, que no necesita de Dios, cuando es pecador y necesita ser salvado. En Génesis, el Creador toma una criatura inocente para vestir a un hombre culpable. Viste a Adán y a Eva de pieles. Y en Génesis aparece entre líneas un hilo de sangre. Fue necesario que muriera un inocente para que un culpable fuera perdonado. Y desde el Génesis hay un hilo de sangre que se tiñe en toda la Biblia hasta llegar a la cruz de Cristo, quien iba a derramar su sangre por nuestros pecados. Levítico capítulo 17, en el versículo 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación. ¿Te diste cuenta, Isaías? Hasta que haya puesto su vida por expiación,
La sangre se las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por todas las personas. Desde que el pecado entró, querido hermano, querida hermana, surgió la necesidad de expiación. Y la expiación surge por tres verdades que no podemos negar ni debemos olvidar. La primera verdad es que todos somos pecadores. Todos hemos ofendido a Dios. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos que alguien expíe nuestros pecados. La segunda verdad es que el pecado es algo serio delante de Dios. Ofende a Dios. Nosotros normalmente catalogamos la gravedad de algo por el evento que se hace. Pero para Dios el acto no es lo grave. El acto es a quién se le hace. Te voy a poner un ejemplo para que lo dimensiones. Nuestro pecado ofende a Dios. Eso es lo grave. El ejemplo es el siguiente. Tú y yo podemos, en el trabajo, en la casa, cometer mentiras, decir una falsedad. Pero querido hermano, querida hermana, si tú vas a un juicio y frente a un juez dices mentira, la consecuencia es distinta. ¿A poco no? Si tú en tu declaración de impuestos mientes, es mentira, pero le estás mintiendo al gobierno, las consecuencias son diferentes. Ten en cuenta este concepto. Nuestro pecado no es hacia nuestro prójimo nada más. Nuestro pecado no es hacia nosotros mismos o la creación de Dios. Nuestro pecado ofende directamente ¿a quién? A un Dios santo. Lo terrible de nuestro pecado es que ofende a un Dios santo. Habacuc, en el capítulo 1, versículo 13, dice que muy limpio eres de ojos para ver el mal, no puedes ver el agravio. Por eso necesitamos expiación, porque somos pecadores, porque nuestro pecado es serio ante Dios. Y en tercer lugar, porque estamos inhabilitados, incapacitados de poder limpiarnos a nosotros mismos. Querido hermano, querida hermana, el concepto de expiación nos revela lo importante de que el Cristo viniera a morir por nosotros. Si el Hijo de Dios vino al mundo, esto dimensiona de que lo necesitábamos. Éramos pecadores. Nuestro pecado nos separaba de Dios y no hay nada en nosotros para poder limpiarnos de nuestro pecado. Era necesario que alguien muriera para otorgar perdón. En el Antiguo Testamento morían animales. Era la sangre de animales la que cubría el pecado. En el Nuevo Pacto, Jesús en la cena con sus discípulos, ¿te acuerdas? Mateo 26:28 dice, esta es mi sangre del Nuevo Pacto que es derramada por vosotros. La remisión de pecados, la expiación ya no era por un animal, ya no era por sangre de animales, ahora era por la sangre del Hijo de Dios. ¿Por qué Cristo tuvo que sufrir? Porque era necesario para cumplir la Escritura. Porque era necesario para satisfacer la justicia de Dios. Pedro dice, el justo por los injustos. Porque si no, no pudiera ser un sacrificio correcto. Un hombre pecador no podía morir por otro pecador. Si acaso moría, se salvaba a lo mejor él. Era necesario que un justo muriera por los injustos. Acompáñame a 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6. El justo por los injustos. 1 Timoteo 2, 5 al 6. Dice de la siguiente manera, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Jesús el Cristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y en este pasaje, la palabra en la que quiero llamar tu atención es el rescate. La palabra en el griego es un compuesto fuerte que significa un rescate sustituto. Se define como algo que se da a cambio, un precio que se paga para otorgar redención, para dar salvación. Es la verdad detrás de la cínica profecía que Caifás hizo. Caifás, en Juan capítulo 11, versículo 50, hace una profecía sin entender la trascendencia de lo que estaba diciendo. Capaz que él pensó que era por una cuestión política, pero él dice en Juan 11:50, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. El sufrimiento de Cristo era necesario para cumplir las profecías del Mesías.
El sufrimiento de Cristo era necesario para satisfacer la justicia de Dios, un justo muriendo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Te das cuenta? Él dio su vida en rescate, en lugar de nosotros, por nosotros. El sufrimiento de Cristo fue necesario, porque ningún sacrificio había podido quitar el pecado del mundo. Juan, cuando estaba bautizando y vio a Jesús acercarse a él, dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en esta semana, al hablar de los sufrimientos de Cristo, lo único que estamos haciendo es recordar por qué era necesario que Él sufriera. El día de hoy no quise mencionar qué tipo de sufrimientos experimentó Cristo. No quise ni siquiera hacer un detalle de las horas que Él sufrió y cómo fue que sufrió, porque no creo que es lo pertinente o lo importante. Lo importante es la razón de por qué Jesús sufrió. Y te dije que te iba a decir 3 verdades. La primera es que Jesús sufrió porque era necesario para cumplir la Escritura, demostrar que Él era el Mesías, el Cristo. La segunda verdad era que Él murió porque era necesario para satisfacer la justicia de Dios. Sufrió lo necesario. Un comentario acerca de los sufrimientos de Cristo dice lo siguiente. Permíteme leerte el comentario, que me parece muy apropiado. Cito: si usted examina cuidadosamente el relato de los evangelios, podrá descubrir que allí solo se presentan algunos eventos relacionados con la crucifixión y que la crucifixión propiamente dicha es descrita con una reverente moderación. El Espíritu Santo ha corrido un velo de silencio sobre la cruz y ninguno de los detalles escabrosos son expuestos para que el populacho curioso no se recree mirándolos constantemente. Se dice que esa multitud brutal que le dio muerte a Cristo estaba sentando, observándole como si fuera un espectáculo. Pero a usted y a mí no se nos permite unirnos a dicha multitud. Incluso ellos no vieron todo lo que ocurrió realmente, porque Dios colocó sobre la agonía de su Hijo el manto de oscuridad. Mateo 27:45 dice que por 3 horas la tierra se llenó de tinieblas. El arte nos ha tratado de representar detalles del sufrimiento y la muerte de Cristo con un terrible realismo. Pero siendo sinceros, usted y yo jamás probablemente llegaremos a saber qué tanto Cristo sufrió en la cruz por nosotros, ni aún en la eternidad. Ninguno de los redimidos llegará jamás a conocer cuán profundo fueron las aguas que Él tuvo que cruzar, ni cuán oscura fue la noche por la cual tuvo que pasar el Señor antes de poder hallar a esa oveja que se había perdido, que éramos tú y yo. Es muy probable que Dios no haya querido que nosotros llegáramos a familiarizarnos con algo que es tan santo. No quiso que nosotros tratáramos como común y corriente algo que es sagrado. El sufrimiento de Cristo no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios. Con que era lo que estaba profetizado. Era lo que satisfacía la justicia de Dios. Pero en tercer lugar, para terminar, el sacrificio de Cristo, el sufrimiento de Cristo era necesario para que tú y yo comprendamos cuánto nos ama Dios. 1 Pedro, versículo 18 al 20 del capítulo 1 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Si tienes Biblia, subraya esa frase: por amor de vosotros. Cristo sufrió porque era necesario cumplir la Escritura. Cristo sufrió porque era necesario para satisfacer la justicia de Dios. Cristo sufrió porque era necesario para que dimensionemos cuánto nos ama. Pedro dijo: el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Termino preguntándote: ¿todavía dudas que Dios te ama? ¿Todavía piensas que no eres digno del amor de Dios? Es correcto eso, nadie es digno. Por eso Cristo sufrió. Porque nosotros somos pecadores. Nosotros hemos ofendido al Padre y nosotros no podemos salvarnos. Era necesario que el Cristo sufriera por expiación a nosotros. Era necesario que experimentara todo lo que experimentó para, como vamos a ver el próximo viernes, estando en la cruz, Él dijera:
consumado es. La justicia de Dios ha sido satisfecha. Y era necesario para que tú y yo dimensionemos cuánto nos ama Dios. Te pregunto, ¿ya disfrutas de ese amor de Dios? ¿Ya estás seguro de que un día vas a estar con el Padre? Pedro decía que Él murió, Él padeció para llevarnos al Padre. ¿Tú ya tienes una relación con el Padre? Si no, querido amigo, ahí donde estás, yo te invito a que estés seguro de que Cristo murió por ti. Que ahí donde estás le digas, Dios, perdóname porque al que he ofendido es a ti. Perdóname porque he intentado cubrirme como Adán para no verme tan mal, pero es un esfuerzo inútil. Hoy entiendo que Cristo padeció por mis pecados para que yo pueda ser perdonado. Te ruego que me perdones, que me des vida eterna. Quiero aceptar ese amor expresado en una cruz. Si tú no lo has hecho, hazlo hoy, para que puedas ser expiado de tus pecados y disfrutar de una vida eterna. Y si tú ya lo has hecho, mi pregunta para ti es, querido hermano, querida hermana, no es tan importante ver los detalles de cuánto sufrió Cristo, incluso con cierto morbo. No. Es algo reverente, es algo santo. Fue lo que pasó entre el Padre y el Hijo y que nos beneficia a nosotros. ¿Qué estás haciendo con el sacrificio de Cristo? Hebreos advierte que si alguien menospreciaba la ley de Moisés, sufrió un castigo. Hebreos dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece aquel que menosprecie la sangre de Cristo y pisotee la sangre del pacto? ¿Tu vida honra el sacrificio de Cristo? ¿O tu vida, querido hermano, querida hermana, lo está menospreciando? Cristo sufrió por nosotros. Ahí donde estás, vamos a orar. Querido Padre, gracias. Podríamos decir mucho más sobre el sacrificio de Cristo, sobre su sufrimiento, su padecimiento. Pero Señor, que hoy nos podamos llevar en la mente y en el corazón que Él sufrió porque era necesario, porque así estaba escrito. Él sufrió porque era necesario para satisfacer la justicia que tú demandabas por un pecado tan terrible que nosotros hemos cometido. Él sufrió porque era necesario para que como mortales dimensionemos cuánto nos amas. Permítenos, Dios, valorar el sacrificio de Cristo. Su sufrimiento era nuestro sufrimiento para que nosotros vivamos, para honrarte, para valorar cada día cuánto costó nuestra salvación. Señor, ayúdanos a no menospreciar el sacrificio de Cristo, a valorarlo y vivir de una manera que lo honre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Bendícenos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. La iglesia continúa. Te invitamos a unirte a nuestros servicios semanales, los cuales estarán apareciendo en pantalla. También te recordamos que puedes comunicarte con alguno de los líderes de diversos ministerios con los que contamos en la iglesia. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.